Bueno, pues ya estamos de vuelta tras esa breve pausa publicitaria y como les decía antes vamos a hablar de cultura, pero sobre todo de actividades que se acercan a los ciudadanos y principalmente también a los universitarios, pero que en muchas ocasiones podemos aprovechar todos. Para ello hay una mujer encargada de este tema, de intentar acercarnos la cultura un poquito a todos. Ella es Eva Cuartango y es la gestora de actividades culturales de la Universidad de Cantabria. Bienvenida, Eva, ¿qué tal? Muchas gracias, Alicia, por invitarnos aquí para presentar las actividades que hacemos desde la Universidad de Cantabria y que es, la verdad, uno de nuestros objetivos, el poder hacer una difusión mucho más eficaz de la que hemos ido haciendo en los últimos años. Es importante lo de darlo a conocer un poquito a la gente, ¿no? Que sepa que no es solamente para universitarios, que en algunos casos el público puede acudir cualquier persona que tenga interés en el tema que se trate, ¿no? Sí, bueno, de hecho es que digamos que la actividad cultural de la Universidad de Cantabria se desarrolla desde muchos ámbitos. O sea, no solamente los que desarrollamos nosotros desde el Vicerrectorado de Cultura, sino además también, bueno, pues desde las facultades, los departamentos, las asociaciones estudiantiles, las delegaciones de estudiantes, es decir, todos esos ámbitos, incluso la gente de la comunidad universitaria a título particular organizan actividades de tipo cultural. Lo que ocurre es que en la universidad, digamos que una de los objetivos fundamentales o de la vocación de la institución universitaria es precisamente la difusión social del conocimiento y de la cultura. Y eso se desarrolla o se fomenta a través de un área específico, ¿no? O sea, de un ámbito específico que es la extensión universitaria. Entonces, la extensión universitaria, además de ir dirigida a la comunidad universitaria, a los estudiantes, incluso a gente del personal, profesores y demás, como en ocasiones puede ser algunas de las actividades que se hacen ligadas a la docencia y que también tienen un carácter cultural. Claro, en algunos casos son cerradas, pero en otros casos efectivamente, son abiertas. En el caso de la extensión variedad universitaria nos dirigimos tanto a la comunidad, en este caso de la UCE, como al resto de la sociedad. Y yo creo que es una parte también bastante importante, ¿no? Es una manera también de hacer visible la creación artística, que en el caso de la Universidad de Cantabria pues no se desarrolla en ninguna de las ofertas, digamos, de carreras universitarias, pero que de alguna manera contribuyen lo que hacemos nosotros a completar el currículum de formación de los estudiantes. Además, lo que nosotros también pretendemos es enseñar un poco qué es lo que se hace, divulgar la actividad investigadora de la universidad. Que también es muy importante, claro. Muy importante, porque hablamos de una universidad que en ese sentido sí que, bueno, las artes no existen, ramas incluso siempre se ha dicho que en letras siempre cojea la Universidad de Cantabria, pero por otro lado, en la parte de ciencias, son muchas las carreras que se imparten y todas ligadas obviamente a la investigación. Y es importante que no solamente aprenden a ser investigadores, sino que hacen investigación, ¿no? Efectivamente, sí. Y entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, pues tenemos cantidad de actividades que son de carácter divulgativo y proyectos que llevan ya bastantes años desarrollándose, dirigidos al público en general y en particular a los centros educativos, fundamentalmente a secundaria y a bachillerato. O sea, son actividades que comienzan con el curso escolar y que están, digamos, en este caso sí restringidas a ese público. Los institutos, los colegios, los centros se van inscribiendo en estas actividades y van a lo largo de las semanas, bueno, pues visitando la Facultad de Ciencias, donde hay un aula específica para explicarles con ejemplos y con juguetes, digamos, científicos, muchas de las cosas que ellos dan en el aula, o sea, que aprenden. Y también estamos en el Torreón de Cartes, que llamamos nosotros el Torreón de la Física. Allí bueno, pues se desarrollan muchas actividades relacionadas con el mundo de la ciencia y es un pequeño, casi podríamos decir para Cantabria, como un pequeño museo de la ciencia, ¿no? de la serie de diferentes
juguetes que hay donde se puede experimentar y se pueden ver prácticamente muchas de las cosas que se estudian teóricamente, por ejemplo, por los alumnos en las aulas. Claro, es importante, obviamente, para ese público que el hecho de tú estar estudiando algo en clase, en el instituto, además, que siempre cuesta más, que luego encima te lo expliquen y veas de forma sencilla, gusta. Son beneficiarios por un lado. Y por otro lado, quienes imparten esas conferencias también, claro, parece que aprenden algo tan importante que es la investigación, que es saber vender lo que investigan, ¿no? Efectivamente, sobre todo más en los tiempos que corren, que no es solamente ser alguien ya inteligente para obtener eso que se está investigando, sino saber venderlo, sacarle partido para todos los ciudadanos, ¿no? Sí, efectivamente. Eso que decías de completar el currículum al completar final, el currículum, sí. Además, de difundir lo que se hace, tener actividades que de alguna manera no se encuentran en el día a día de los estudios, pero que tienen un carácter formativo más global del estudiante, en este caso de la persona, ¿no? Y que además, bueno, pues yo creo que mucha parte de la difusión científica, incluso del avance, el desarrollo social, bueno, pues tiene que ver con lo que nos aporta este factor cultural, ¿no? Y nosotros intentamos contribuir de alguna manera a ello. Bueno, tenemos por ejemplo aquí, nos has traído, Eva, unas agendas. Aquí es un poquito donde vais dando cuenta de todas esas actividades que se van realizando, ¿no? Tener una agenda, bueno, pues en papel para tenerlo claro, aunque también en la página web, entiendo, de la universidad podemos ampliar esta información o por lo menos conocerla, ¿no? Pues mira, digamos que el que tengamos ahora una agenda de estas características es novedoso para nosotros. Nosotros llevamos un año, o sea, el curso pasado y ahora en el que tenemos recogido ya en un documento, en este caso en esta agenda, que intentamos que sea, bueno, pues agradable, de uso, que, bueno, pues eso, en un tamaño que se pueda llevar y que de alguna manera recoja todas las actividades que nosotros ofrecemos en la extensión universitaria, fundamentalmente desde aulas de extensión universitaria, y luego algunas otras actividades con las que nosotros también colaboramos dentro de la universidad e incluso fuera de la universidad con otras instituciones, y que en el momento en que nosotros tenemos una colaboración, ya sea global o que financiemos o participemos de alguna manera en su organización, o bien que colaboremos en su difusión, como puede ser en este caso, o que sean actividades que se hacen en nuestros centros, pues nosotros también las incluimos, o sea, entran a formar parte de nuestra actividad cultural. Nos la tomamos igual de en serio que las nuestras propias y las difundimos ahí, ¿no? Entonces, esto para nosotros es una herramienta muy potente. Pero claro, detrás de esta agenda y dentro de donde están todas las actividades, en este caso son agendas trimestrales. Entonces, nosotros podemos sacar una agenda para todo el año. Eso es una cosa bastante complicada, porque hay muchas cosas que no se pueden cerrar, actividades que no se pueden cerrar. Entonces, nosotros pensamos que una buena manera es decir, bueno, vamos a dividirlo en trimestres, y entonces damos oportunidad también para presentar las programaciones, para ver qué cosas encajan, para que luego tengamos los espacios cerrados, los sitios, bueno, toda la parte de producción de lo que es la actividad, ¿no? Claro, y que que esté prácticamente incluido todo lo que realmente va a haber. Todo lo que va a haber. Que claro, siempre hay algunas cosillas que luego vienen fuera, efectivamente. Pero quiero decir que cambios de última hora que, bueno, pues obviamente eso a veces es imposible tenerlo siempre claro, ¿no? Pero quiero decir que es una herramienta que tiene detrás también digamos, mucho trabajo y que nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y es que al poder presentar esto también podemos de alguna manera dar unos plazos, ¿no?, a las personas que colaboran con nosotros para decirles, bueno, tenemos que sacar esta agenda y entonces tenemos que presentar la programación. Para que nos durmamos a los laureles, bueno, ¿no? Porque efectivamente nosotros y además creo que bueno, que está bien que lo expliquemos aquí, ya que tenemos esta oportunidad, ¿no? Un poco la estructura con la que trabajamos nosotros a la hora de hacer la programación, ¿no? Que es complicado, no hay una persona ni dos que de pronto se sientan y dicen, venga, vamos a hacer un par de conciertos, teatro y un par de conferencias. No, nosotros tenemos una estructura que se ha ido consolidando a lo largo ya de 30 años, o sea, este año ya las primeras actividades que podemos de alguna manera datar ya
suscritas, digamos, a aulas de extensión universitaria, pues ya tienen 30 años. 30 años. 30 Hablamos años, de las primera, extensiones sí. universitarias, ¿no? Las aulas de extensión universitarias. Llevan este nombre porque en su momento la extensión universitaria, que ya tiene pues más de un siglo, digamos, con ese nombre y que se va desarrollando en todas las universidades españolas, bueno, pues tomaron el nombre de aula porque era un ámbito de formación y la verdad es que es lo que se quería es sacar las aulas universitarias a la sociedad, o sea, fuera, ¿no? Claro, el tipo de actividades que se hacían antes, pues lógicamente son diferentes, ya que la sociedad también ha cambiado y que hoy en día, bueno, pues desde diferentes instituciones públicas y administraciones ya locales, regionales y demás, también se ofrece mucha actividad cultural, ¿no? Entonces, de ahí el nombre un poco de aulas, ¿no? Entonces, en esa estructura de aulas, nosotros ahora tenemos 9 aulas de extensión que yo creo que recogen, bueno, pues prácticamente todos los ámbitos temáticos que pudiéramos, digamos, desear tener, ¿no? Y cada aula tiene un director, que es una persona que se la ha buscado, digamos, porque entendemos que nos va a aportar una serie de conocimiento, porque es experto en ese área concreto, y entonces todos ellos hacen una propuesta de programación totalmente autónoma. Y entonces, a partir de ahí, bueno, nosotros digamos que dirigimos, en mi caso, ¿no?, como responsable de ese área, pues un poco dirigir el camino para que haya, bueno, pues una cierta coherencia entre toda la programación y demás, pero fundamentalmente vemos la viabilidad técnica, ¿no?, de las actividades que se van a hacer, ¿no? Y una vez, bueno, pues que se aprueban, ya podemos decir, bueno, pues tenemos ya para sacar la actividad trimestral, ¿no? Exacto. Bueno, hablamos de las líneas generales de esa programación, un poquito es lo que nos venías contando. Sí. Y háblanos de cómo el público responde, sobre todo ahora que hemos cerrado el año, ¿no? El 2012 un poquito, ¿cómo han sido esas actividades? ¿Cuáles veis o creéis vosotros que parece que tienen más éxito, tanto entre el público universitario por un lado como en la sociedad en general? Bueno, pues yo estoy, digamos, relativamente contenta con la participación y más en estos momentos que creo que hay mucha oferta desde muchas instituciones públicas y privadas. Se ofrece mucha diversidad de actividades culturales de todo tipo, unas más, digamos, más sesudas, entre comillas, otras más de ocio, pero en cualquier caso Santander, ahora lo podemos incluso ver, ¿no?, que hay una página web simplemente para ir a ver toda la actividad que hay en el caso de la ciudad de Santander, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es un punto pues más referencial y demás, bueno, pues, y hay, bueno, pues cada día un montón de actividades, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, la participación este año, este último curso, para dar alguna cifra, pues fue de alrededor de unas 13.000 participantes en las actividades, que van desde los 3 años, porque nosotros tenemos también actividades dirigidas al público más pequeño, o sea, para niños de 3 a 12 años, ¿no? Proyecto de taller de música y de ahí, bueno, pues a todas las edades. Entonces, bueno, nuestra actividad fundamentalmente se desarrolla en el curso académico. Durante el verano hay un parón de actividad, lo cual no quiere decir que no hagamos, también se hacen a veces cosas, pero fundamentalmente es en 9 meses. Y ahora divides en esos 3 trimestres, ¿no? Y tenemos más de 300 citas culturales. En este caso, por ejemplo, en este trimestre vamos a tener unas más de 60 citas, o sea, que tenemos aquí en la agenda, sin contar, o sea, que tendremos que añadir a esto todas las actividades que ya han empezado, o sea, que son cursos que se están haciendo y que tienen actividad, como te comentaba antes, dirigidas pues a centros escolares, que esas no están aquí porque ya están, o sea, tienen otro contacto, otro tipo de inscripción, o matrículas de cursos que ya están abiertas, pero que tienen continuidad y que se están haciendo, o sea, se van a estar desarrollando también en este trimestre. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que la participación no está mal, o sea, que llenamos muchas de las actividades que hacemos, tenemos públicos
diferentes para según qué actividades, pero muy fieles. Tenemos público, por ejemplo, para nuestras actividades musicales, muy específico, para los conciertos, por ejemplo, que siempre tienen muy buena acogida y bueno, pues tenemos que decir que prácticamente llenamos siempre que ofrecemos este tipo de actividades, también para las actividades de teatro, o sea, para todas las representaciones teatrales que se hacen. Ahora terminó a finales de este año la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo, que también es otro de los proyectos veteranos de la universidad, y también siempre tienen una acogida fantástica. Luego hay cosas más minoritarias, pero nosotros tenemos que estar también llenando esos huecos. Claro, no podemos simplemente escoger entre... Hombre, sabemos que hay apuestas que vamos a llenar seguro, ¿no? Exactamente. Pero claro, la universidad tiene muchos ámbitos y también hay que arriesgar para los públicos más minoritarios, obviamente. Sí. Vamos a hablar en concreto de algunas de las actividades que están programadas para este trimestre. Bueno, pues vamos a ver, nosotros de las 9 aulas que tenemos, bueno, como ya te he comentado, tenemos el aula de la ciencia, que sigue con esas actividades de carácter educativo, y luego tiene una actividad de carácter más para todos los públicos, que se celebra los sábados, que son los sábados de la física, que se celebran en la Facultad de Ciencias. Así para hablar ya más concreto, espero que en todos los puntos donde hemos distribuido la agenda la gente lo pueda ver en nuestra página web. Y luego, en el aula de cine, tenemos un aula de cine que tiene uno de sus proyectos estrella, digamos, es la Filmoteca Universitaria, que se desarrolla en Náutica, en la Escuela de Náutica, y suele ser, bueno, tiene unos días clave, que son los jueves, a las 8 de la tarde. Este jueves ya empiezan los ciclos. Y luego, también en este trimestre van a hacer dos cursos de cine, que también se pueden consultar en la página web, que están abiertos a todo el público, que además se van a celebrar, también se hacen en colaboración con la Fundación Santander Creativa y se desarrollan en la universidad y también en la sede de la Fundación Santander Creativa, cada uno en un sitio. Luego tenemos el aula de estudios sobre la religión, que tiene un proyecto estrella, es el más veterano de todos, que es el curso de teología, que tiene también su público. Que aquí además lo hemos anunciado en diversas ocasiones, sobre todo por lo llamativo, ¿no? Que no son los temas que normalmente, pues hombre, no hay conferencias en este sentido, y que el hecho que haya ya no una conferencia, sino un ciclo. Bueno, de hecho, nos han pedido para retransmitir las conferencias desde algunos medios también de comunicación, o sea, que estaban también interesados porque tienen un público al que les puede interesar, es decir, efectivamente. No necesariamente, además, un público creyente, ¿eh? Hablamos, no, o sea, tiene distintas facetas. Sí, exacto. En concreto el curso, efectivamente, hay gente que le interesa, bueno, pues es una faceta del pensamiento y, bueno, pues se reflexiona sobre temas, lógicamente, de la religión. Y luego también se hacen ciclos que tienen que ver con lo tocante a la reflexión sobre la religión, ¿no? Sería. Bueno, luego tenemos el aula interdisciplinar Isabel Torres para estudios de las mujeres y del género, que ahora además en estos días va a fallar sobre el premio, tiene uno de sus proyectos importantes, el premio Isabel Torres, que son investigaciones sobre estos temas, y se fallará ahora en estos días. Y luego, bueno, pues suele hacer algunas actividades, pues conferencias o ciclos de conferencias relacionados con estos temas. Luego tenemos el aula de letras, que ya ha retomado el Club de Lectura, que es un proyecto novedoso de este año, que empezó al principio del curso y continúa, bueno, pues con diferentes lecturas, con un grupo de personas que tienen esta experiencia de la lectura, la escritura, y bueno, pues hay diferentes propuestas de lectura y vienen los escritores, pues a presentar también sus libros, y es una manera muy interesante, bueno, pues de leer acompañados por la persona que nos proporciona estos momentos tan fantásticos. Luego, bueno, tenemos el aula de música, que tiene ya proyectos que empezaron, como Ópera Oberta, que su nombre ya lo indica, ¿no? Sobre ópera, y que tiene digamos que la pincelada así más interesante, pues que aparte de hablar de ópera, de hacer conferencias, se retransmiten en convenio con el Liceo de Barcelona,
óperas en directo, ¿no? Para nosotros, o sea, que conectamos con ellos y se pueden ver, ¿no? Luego, que aquí además no abunda en Cantabria lo de poder ver y disfrutar de la ópera, ¿cierto? No, pues claro, no todo el año por lo menos, ¿no? Y luego, bueno, pues tendremos algún concierto también este trimestre. Seguimos con un proyecto abierto a todo el mundo, pero que yo creo que ha tenido bastante repercusión dentro de los estudiantes en la universidad, que es las agrupaciones instrumentales, que consiste en que los alumnos que ya sepan un poco de música se reúnan con sus instrumentos para formar una agrupación y tocar juntos. Y eso, pues a ver si a final de curso pues vemos algún resultado sobre esta cuestión. Y bueno, luego el proyecto PYME, que es el taller de música para niños, que ya empezó a principio de curso y que, bueno, pues que tenemos ahí el cupo cubierto siempre desde el primer momento, no tenemos ya plazas para más matrículas, ¿no? Luego tenemos el aula de patrimonio cultural, que tiene uno de sus proyectos con mayor acogida, son las visitas guiadas, que se llama Lecciones de Arte y Patrimonio, que se hacen diferentes ciclos con diferentes temáticas, y en esas, bueno, pues tiene también un público muy fiel. Están esperando, son los sábados por la mañana, totalmente gratis. Hay que dirigirse a la cita, al lugar de Cantabria, que es, digamos, siempre es patrimonio de Cantabria, sí. Y bueno, y ahí se ve. Luego, pues en la página web se pueden encontrar audioguías hechas ya, que uno se puede descargar para ir a ciertas partes del patrimonio aquí de Cantabria y escucharlo. Y luego la pieza del mes, todos los meses tenemos algo del arte mueble o inmueble del patrimonio de Cantabria, que se comenta o se hace como una breve alusión a ello. Y bueno, pues todo esto y algunas novedades. Este año quiere empezar un observatorio de patrimonio con expertos para tratar temas, o sea, tener unas citas, 2 o 3 citas al año sobre un tema en concreto y sacar una serie de conclusiones sobre el estado actual en diferentes facetas, aspectos del patrimonio de Cantabria, ya sea la restauración, ya sea la difusión o divulgación de este patrimonio. Y luego, bueno, pues tenemos el aula de teatro, que este año pues terminó, como he dicho, ya lo de la muestra, tiene en marcha un proyecto novedoso que es un grupo de teatro, que también esperamos que a final de curso nos dé alguna sorpresa interesante del trabajo que han hecho, y tiene también un taller de teatro, aparte, bueno, pues de algunas representaciones que se van haciendo, ¿no?, a lo largo del año. Y espero no haberme dejado ninguno de los aulas. Lo que sí que me he dado cuenta es que por un lado tratáis un poquito de sacar fuera parte de las carreras que se dan en la universidad y al final acercarlas al público principalmente, ¿no? Así como, bueno, también hay conferencias y ciclos, incluso pues para los propios universitarios, para ampliar conocimientos. Pero luego, por otro lado, claro, facetas como el teatro, como la historia del arte, ¿no? Que, claro, son carreras que no están en la Universidad de Cantabria, pero que, en cualquier caso, aunque no estén propiamente como carreras, es información y que queréis también dar a la gente, ¿no? Y formación, más todavía. Formación no reglada. Y bueno, y luego, que se me olvidaba una cosa, tengo que decirle, importante también, que tenemos un aula, no es nueva, pero que, digamos, empieza con una nueva línea, que es el aula de nuevas tecnologías, que efectivamente eso sí también tenemos estudios relacionados con ello en la Universidad de Cantabria, pero que yo creo que tiene un ámbito muy importante de divulgación. Ahora están trimestralmente ofreciendo tanto talleres de un formato muy corto, o sea, de un día, 4 horas en un día, sobre un tema muy divulgativo para poner en contacto al público más general con las nuevas tecnologías, y luego conferencias que también hacemos sobre estos temas. Claro, y más en la orden del día, ¿no? Y cada vez aparece un nuevo aparato, cada vez aparece una nueva forma de comunicación. Efectivamente. Bueno, la Universidad de Cantabria, aparte, está metida, digamos, en proyectos de investigación, departamentos que están en proyectos de investigación, no muy relacionados con esto. Telecomunicaciones, esa carrera que obviamente tiene salida ya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues era un ámbito que teníamos que tocar, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías, aparte de la creación audiovisual con el cine y demás, ¿no? Bueno, mirando la agenda, hoy mismo en concreto ya está aquí anunciado algo que ya les hemos venido diciendo esta semana, que son ese ciclo de conferencias sobre el nacionalismo. Hoy, por ejemplo, toca Recuperar la Nación. La política contra el nacionalismo será impartida por Joseba Arregui. La construcción de la historia es el título de estas conferencias. Pues hemos empezado ya prontísimo.
Exacto. Porque ya el día 8 empezamos con esas actividades que hacemos... Y que van a continuar además la semana Efectivamente, próxima. sí, que hacemos con la colaboración del CEP de Santander, el Centro del Profesorado de Santander. Ellos dirigen todos los años una serie de cursos que tienen para la formación del profesorado, y este año tenían interés en abrirlo al público, y en colaboración con nosotros. Esto se hace en el Paraninfo de la universidad a las 6 de la tarde, y aparte de los profesores que ya están matriculados para ir a escuchar todos los temas relacionados con el nacionalismo, cuestión muy de actualidad por otro lado, pues pueden acudir. Bueno, háblame ahora un poquito de tu figura, ¿no? La figura del gestor cultural, el que intenta aunar todas estas fuerzas y campos. La universidad es muy grande, son muchos edificios, o sea, ya no hablamos, aunque no... ¿Cómo se lleva esto de la centralización? Y más en estos momentos en los que, aprieta el cinturón y aún así se quieren seguir sacando cosas nuevas, novedades, pero claro, mirando el bolsillo constantemente. Sí, bueno, pues... A ver, yo no lo vería tanto como lo de centralizar. El que exista una figura, en este caso del gestor cultural, que digamos estoy ocupando, ¿no? Fue una apuesta que hizo la Universidad de Cantabria hace algo más de un par de años, para profesionalizar la gestión, la coordinación de la actividad cultural y aportar algo más, o sea, un valor añadido a lo que ya se hacía. Como ya te comentaba antes, pues la actividad cultural nos la aportaban, digamos, diferentes personas, que eran los directores de las aulas. En el caso de la extensión universitaria, ya hemos dicho que se hace desde muchos ámbitos, se hacen cosas, pero la que era específicamente promocionada por la universidad, ¿no? Entonces, claro, la coordinación se llevaba de una manera más amateur, digámoslo así, ¿no? Y se pensó que era interesante para dinamizar, para dar más visibilidad, para hacer más cosas. Claro. O sea, no para quitarle el trabajo a los que ya estaban participando, colaborando, sino para hacer algo más. Buscar a alguien que pudiera dedicarse simplemente a eso, y que además tuviera experiencia también en la actividad cultural, o que hubiera estado gestionando la producción de actividades culturales, ¿no? Entonces, pues se buscó a una persona de ese perfil, o sea, que desde entonces yo estoy ahí. Claro, yo vengo del mundo privado, o sea, que conozco diferentes facetas de la gestión cultural. Es importante en este sentido, ¿no? Sobre todo para... Hombre, el tipo de trabajo es algo diferente. Yo creo que llegará un momento, por necesidad y por lógica, de alguna manera, en que la administración pública tenga que parecerse algo más en cosas a cómo se trabaja en el día a día en la gestión de actividades privadas, y digamos que la actividad privada pues también tendrá que acercarse más, aún más, en llegar a eso, a que sea la necesidad, o que vaya dirigida a todo el público, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, que hay cosas buenas en ambas partes, ¿no? Y en este caso, pues esta figura, pues lo que aportaba, aparte de efectivamente la dedicación exclusiva, eso parece que no, pero es un valor añadido. Porque además hemos venido hablando, por ejemplo, con distintos vicerrectores y distintos encargados de distintos departamentos. Claro, a la vez que están haciendo una faceta de investigación, tienen que hacer también una faceta de difusión, y por otro lado son profesores, con lo cual están dando clases. Sí. Claro, llega un momento que el tiempo tiene un límite. Totalmente. Con lo cual sí el tiempo tiene un límite, ¿no? Y alguien consiga unar, claro, y tenga también, ¿no?, una única dedicación en ese sentido, ¿no? Una dedicación, yo creo que una visión. Para no cojear, claro, porque al final cuando te encargas de muchas cosas todos sabemos que cojeamos en algunas. Siempre, pero para eso somos humanos. Se trabaja en equipo. Lo ideal es el trabajo en equipo. Uno solamente no puede hacer las cosas. Yo creo que una de las grandezas o de los valores que se ha ido demostrando a lo largo de los años, en estos 30 años que digo que tenemos ya datados un poco de trabajo en la extensión universitaria, que funciona el modelo, este modelo más participativo. Es decir, no hay una sola persona que lo programa todo o que lo propone todo, sino que hay diferentes personas que colaboran, estos los directores y directoras en su caso, y entonces, nos aportan sus conocimientos. Luego también hay una visión más institucional o más global, en este caso puede ser la de gestor cultural, o más específica, porque conoce el terreno, conoce cómo se hace la producción de ciertas cosas, puede también mantener un poco a raya todos los temas más
de aplicación normativa, de cuestiones que tienen que ver con derechos de autor, bueno, ese tipo de cuestiones que están detrás de la producción, el estar atento a ciertas cositas que se nos escapan, ¿no? Contratos o qué modelos de proyectos podemos ofrecer. Claro, y el tener a alguien a quien preguntar. Claro, ¿no? pero la participación es fundamental. Entonces, por un lado, aportamos, o sea, la figura que aporta tiempo, exclusividad, conocimiento y digamos que salva las transiciones políticas, es decir, que la universidad, bueno, pues puede cambiar de equipos de gobierno, aunque efectivamente creo que tiene unas líneas, o sea, estatutarias que definen lo que hace la Universidad de Cantabria, pero igualmente ciertos proyectos que se ven a más largo plazo. O sea, que se ven y se pueden gestionar a más largo plazo, ¿no? Porque puede haber una figura, en este caso, que sería la mía, ¿no? Para proponer proyectos culturales que aúnen todas esas pequeñas cosas que estamos necesitando. Pues la mejora interna de la calidad del servicio, la calidad de las actividades, o sea, es un poco que esté viendo, ¿no? Que pueda evaluar, que tenga el tiempo de decir, vamos a evaluar lo que hemos hecho, que teste, ¿no? Un poco con todos los participantes en las actividades, con el público, los públicos, que lo que hay, ¿no? Que haya ese feedback, y para eso se necesita tiempo. Claro. Es fundamental el tiempo cuando además no somos tantos, es decir, parece que salen muchas cosas, pero luego en el día a día de esa gestión diaria pues somos poquitas personas porque los presupuestos pues no nos dan para más, ¿no? Exacto. Y bueno, pues yo creo que eso es una también de las cuestiones que digamos en estos últimos 2 años han conseguido que llegáramos a hacer este tipo de cosas. O sea, independientemente, no que sea mi persona o cualquier otra, es decir, el que nos hayamos podido sentar y hayamos podido tener ese tiempo para decir qué tenemos que hacer, qué herramientas tenemos que poner en marcha, ¿no? Y de ahí ha salido, pues, digamos, el proyecto que da nombre a la agenda, Campus Cultural, que da nombre a la página web, que pueden visitar todos, campuscultural.unicam.es, y que es simplemente pues uno lo percibe como una página web, pero que es un instrumento, digamos, que va más allá, que tiene una parte que no se ve, que tiene que ver, bueno, pues con el estudio sobre la creación de públicos, con el análisis de la calidad, con muchas mejoras en la gestión interna, que yo creo que hemos conseguido, y con poner un poco más de orden, bueno, pues en toda la actividad, o sea, todo lo que tiene que ver con la programación, con el anticipar la programación, con la planificación, ¿no? Fundamentalmente. Tan importante, tan importante y que todos los ámbitos de la vida. Efectivamente. Vamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en todos los ámbitos. Bueno, y luego también un poco por la figura del gestor cultural. En su momento se propuso como una figura dinamizadora de la actividad cultural dentro del vicerrectorado, en este caso el Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión, pero no solo de la actividad del vicerrectorado, sino de la actividad que podía haber en otros vicerrectorados que tuviera que ver también con la cultura, que se hiciera para que se hicieran cosas conjuntamente, y también con las instituciones de fuera de la universidad, ¿no? Que bueno, pues hay muchas líneas de trabajo que se pueden hacer y hay que estar un poco pues atento a todo lo que se hace, ¿no? Exacto. Bueno, la agenda la podemos encontrar, supongo que en la universidad. En la universidad la distribuimos. A ver, nuestros lugares de distribución son los centros universitarios, las facultades y demás, y luego, bueno, centros culturales, no solo de Santander, intentamos también llegar a todo lo que podemos de Cantabria, o sea, de la comunidad autónoma, y bueno, pues yo creo que casi todos los lugares relacionados con la actividad cultural deberían poder encontrar esta agenda. Y si no la tienen, que por favor que la soliciten, porque nosotros hemos empezado a hacer una tirada y queremos, bueno, pues si hay más necesidad, más, efectivamente. Y si no, siempre nos queda esa página web, ¿verdad? Sí. En www.campuscultural.unicam.es, que ahí también encontramos toda esta información, incluso un poquito más actualizada, y más, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Eva. Pues muchas gracias a ti, Alicia. Por mostrarnos un poquito toda esa actividad que se genera y darla a conocer. Gracias. Vale.